O bien estás programando tu mente o tu entorno, la está programando por ti. La mayoría de las personas viven en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos, emociones y hábitos cada día. Si no cambias tu mundo interno, tu mundo externo permanece igual, no importa cuánto te esfuerces. En estas poderosas charlas, el Dr. Joe Dispenza desglosa cómo desaprender patrones antiguos e incorporar una nueva realidad. Explica que el cerebro no distingue entre un evento real y uno que imaginas vívidamente. Es decir, puedes ensayar mentalmente tu futuro yo hasta que se convierta en segunda naturaleza. Pero aquí está la clave. No basta con sentirse genial en la meditación y luego pasar el resto del día estresado. La verdadera prueba es mantenerse en ese estado elevado, no importa qué. Si puedes mantener la visión de tu futuro más tiempo del que tus emociones pasadas te arrastran hacia atrás, te convertirás en la persona que naturalmente atrae la vida que deseas. Y si llegas al final de este video, escribe un hashtag creer en los comentarios abajo y podríamos presentarte aquí en un video futuro. Cree. Y cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad está íntimamente conectada con tu realidad personal. Entonces, desaprendamos la vieja personalidad que está 95% cableada, condicionada y habituada. Y ese es el trabajo duro. Ese es el proceso de superación. Y luego activemos y cableemos nuevos pensamientos en nuestro cerebro. ¿Qué quiero creer? Una creencia es solo un pensamiento que sigo pensando una y otra vez. Así que, con intención, con atención, comencemos a instalar eso. El hardware. Continúa haciéndolo. Se convierte en un programa de software que es la nueva voz en tu cabeza. Esa es la nueva creencia. Puedo. Es posible. Yo. Esa es mi visión. Está bien. La persona que está sanando de una condición de salud puede tener una buena meditación por la mañana. 45 minutos, una hora, media hora, lo que sea. Sentirse realmente en la zona. 12 minutos. Sentirse realmente en la zona. Pero luego pasa el resto de su día. El resto de su día, frustrado, impaciente, enojado, sufriendo, con miedo. Está bien, entonces una hora. No está en contra, no va a funcionar. Así que déjame ensayar mentalmente. ¿Cómo voy a estar en esas circunstancias? Ahora, ¿sabes esto? El acto de ensayo mental, cierras los ojos y ensayas haciendo algo, ya sea tocando el piano o practicando un deporte o lo que sea. Conoces esto extremadamente bien. Cuando estás verdaderamente presente, el cerebro no puede distinguir entre el evento real y lo que imaginas. Así que, lo que estás imaginando se convierte en la experiencia, y el cerebro parece como si hubieras estado tocando el piano durante 5 días. Parece como si hubieras estado golpeando una pelota de golf la última semana. El cerebro parece como si ya lo hubieras hecho. Ahora, el cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora lo estás preparando como un mapa para el futuro. Estás instalando el hardware. Sigue haciéndolo. Te comportas de manera diferente con tu compañero de trabajo. No hay magia aquí. Te comportas de manera diferente con tu ex o quien sea. Estás cambiando, ¿verdad? Ahora, el cambio tiene que ser mayor que tu entorno, para pensar, actuar y sentir diferente en el mismo entorno. Bien, ahora. ¿Puedo permanecer en mi corazón? ¿Puedo sentir una emoción elevada hoy? Déjame simplemente evocar el sentimiento que quiero sentir hoy, y déjame evocarlo 100 veces para que pueda evocarlo por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, la palabra meditación significa familiarizarse con. Eso es lo que significa. Familiarizarse tanto, tan consciente de tu yo inconsciente que no te rindas y te vuelvas inconsciente en tu día a día. Ese es un gran día. Y luego, déjame recordarme cómo voy a pensar. Déjame recordarme cómo voy a actuar en la reunión del personal. Cómo voy a actuar con mis hijos. Cómo voy a actuar cuando esté aquí. ¿Cómo se vería la grandeza? ¿Qué haría el amor? Déjame ensayarlo en mi mente para que mis comportamientos coincidan con mi intención. Déjame estar muy claro. Bien, ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna condición en mi vida va a moverme de esta emoción elevada. Ahora el juego ha comenzado. Ya no estás en las gradas. Ahora estás en el campo de juego, porque la persona que está realmente interesada en sanar dice, en el momento en que empiezo a sentir esas emociones familiares, estoy señalando los mismos genes, y los genes producen proteínas. Es el entorno el que señala al gen, ¿de acuerdo? El producto final de una experiencia en el entorno es una emoción. Así que mientras viva con esta emoción, estoy señalando los mismos genes. Bien, entonces, ¿es posible que si siento esta emoción elevada y soy capaz de mantenerla, mi cuerpo realmente creería que está viviendo en un entorno diferente? Y si el entorno señala el gen, y el producto final de una experiencia en el entorno es emoción, al sentir esta emoción elevada, todo mi día, puedo señalizar genes antes del entorno. Lo que descubrimos, si tienes intención, en ese estado, el 100% de las personas activan el gen para producir una proteína. 100%. Son muy buenas probabilidades de que ocurra. El éxito se trata de, soy feliz, disfruto mi vida, me siento saludable, me siento amado,
¿Estoy en una comunidad donde vivo y mi comunidad me está ayudando y apoyando y me siento seguro y protegido en este mundo? Y la respuesta es no. La mayoría de la gente no tiene eso. Solo dicen, si trabajo más duro, obtendré lo que necesito. Bueno, esto es, ya sabes, una creencia darwiniana, si resumimos la teoría de la evolución, que es simplemente esto, la supervivencia de los más aptos en la lucha por la vida. ¿Y qué significa eso? La supervivencia del más apto. Eso significa competencia. ¿Quién es el más apto? ¿Cómo sé si soy el más apto? ¿Cómo sé si estoy en un buen lugar o no? Y entonces la respuesta resulta ser, bueno, ¿qué tan exitoso eres? Es decir, ¿tienes dinero? ¿Tienes una cuenta bancaria? ¿Posees cosas? ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de que cuanto más poseo, más exitoso soy. Así que seguiré trabajando en este trabajo. ¿Por qué? Porque voy a obtener más. Y a medida que obtenga más, entonces mi vida va a ser mejor. Y esa era toda la creencia, que si trabajo más duro y por más tiempo y gano más dinero, entonces mi vida es mejor. Y digo, no, no lo es. No hizo tu vida mejor. Oh, sí, tengo mucho dinero, pero estoy enfermo debido al trabajo, ya sabes. He perdido mi relación por el trabajo. Y digo, entonces, ¿cuál fue el valor del trabajo? Oh, bueno, eso es lo que determina si soy apto y sobreviviré. Yo digo, nah. ¿Sabes? Es interesante. Lo que me vino a la mente fue, cuando me casé por primera vez yo era demasiado joven. No estaba en el lugar correcto, ¿ok? Y recuerdo hablar con mi padre que vino de Rusia en 1918 o 19, y le dije, voy a divorciarme. Y él me miró como, ¿qué? Y yo digo, ¿qué quieres decir? Él dijo, el matrimonio es un negocio. Yo digo, ¿qué? Bueno, él vino de Rusia en ese momento. Si no estabas casado, no tenías pareja. Si no tenías pareja, no sobrevivirías. Entonces, una pareja, un matrimonio, no se basaba en el amor. Estaba basado en la supervivencia. Y así que su visión del matrimonio era, sí, tengo un compañero, estamos trabajando juntos, ¿vale? ¿Había amor? No necesariamente, pero eso es un negocio. Y pensé, oh Dios mío, esta no es mi visión del mundo. Porque el amor para mí era la visión completa donde había amor propio, que era lo primero importante, que no tenía y tuve que adquirir. Y luego está el amor de una pareja. ¿Por qué? Porque está la naturaleza de la comunidad. La base de la comunidad es primero una pareja, y luego puedes expandir tu comunidad, y la evolución se basa en la comunidad. La evolución se basa en el apoyo en una comunidad de personas o cosas a tu alrededor. ¿De acuerdo? Así que de repente dije, espera un minuto, el amor se convierte en el aspecto más importante de nuestras vidas. El amor es armonía, el amor es la luna de miel, el amor es el cielo en la tierra. Todo eso, cuando realmente estás expresando amor, y esto es lo que buscamos. Lo buscamos porque la naturaleza quiere que lo busquemos. La naturaleza dice que la vida se basa en la comunidad, no en la competencia. Y luego cuando dejas de lado la comunidad porque estoy compitiendo, voy a hacerlo mejor, voy a obtener más, voy a tener mucho más, y luego ese no era el destino. Esa era una percepción errónea. Esa es una creencia darwiniana que es falsa. No vinimos aquí para hacer más y más. Vinimos aquí para sentir amor, para experimentar amor, amar al planeta, amarte a ti mismo, amar a tu comunidad. Amor es otra palabra para armonía. ¿Estás viviendo en armonía? ¿No estás viviendo en armonía? Esa es la comprensión básica. Si piensas que si trabajo más duro y gano más dinero, entonces la armonía aparecerá, yo diría, no, eso no es cierto en absoluto. Podrías desperdiciar toda tu vida, podrías ganar todo el dinero y morir una persona enferma al final porque nunca disfrutaste tu vida en ese momento. Hola, soy Bruce Lipton, autor de los libros más vendidos, La biología de la creencia, Evolución espontánea y Efecto luna de miel. Estoy aquí para agradecer a Evan Carmichael por presentarme en su canal de YouTube. Y quiero que sepan que Evan está regalando enlaces donde pueden ver los primeros episodios de mi serie especial en Gaia, titulada Evolución Interior, de forma gratuita. Evan está haciendo esta oferta para agradecerles por ver este video. Encontrarán los enlaces en la sección de descripción abajo. Gracias. Tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Entonces, la personalidad actual que está escuchando este podcast ha creado la realidad personal presente llamada su vida. No su madre, no su ex, ya sabes. Ellos son responsables de crear su vida, y si piensan de la misma manera, actúan de la misma manera y sienten de la misma manera, son la misma personalidad, y por supuesto, tendrán la misma realidad personal. Y creo que la mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad, y no funciona. Literalmente tienes que convertirte en alguien más.
Entonces, si la mayoría de nuestros pensamientos son los mismos pensamientos basados en recuerdos que tenemos de experiencias en nuestra vida, en el momento en que empezamos a recordar nuestros problemas, estamos pensando en el pasado, ¿verdad? Así que esos recuerdos tienen un sentimiento o una emoción asociada a ellos. Así que en el momento en que piensas en tus problemas y te sientes infeliz, no solo está tu cerebro en el pasado, ahora el cuerpo está en el pasado. Así que es ese pensamiento y ese sentimiento, es la imagen o memoria y la emoción, es el estímulo y la respuesta que inmediatamente condicionan el cuerpo a memorizar esa emoción. Ahora el cuerpo literalmente vive en el pasado porque es tan objetivo. No sabe la diferencia entre una experiencia real que está creando esa emoción y la emoción que la persona está fabricando solo con el pensamiento. Entonces, para el cuerpo, está en la experiencia pasada 24 horas al día. Bien, así que ahora el cuerpo fisiológicamente está en el pasado. Entonces las hormonas del estrés crean las emociones de enojo y agresión y frustración e impaciencia y competencia, odio, miedo, ansiedad, preocupación, inseguridad, envidia, celos, culpa, indignidad, vergüenza, sufrimiento. Todos esos se derivan de las hormonas del estrés. Resulta que cuando esa respuesta se activa, cuando percibimos una amenaza o un peligro en nuestro mundo exterior, la respuesta de cualquier condición en el mundo exterior provoca una excitación en el cuerpo. Y entonces, si sigues haciendo eso y sigues dando al cuerpo una descarga de energía, el cuerpo se vuelve dependiente de su mundo externo para sentir algo. Entonces, la excitación de tu compañero de trabajo, de tu ex, del tráfico, de las noticias, algo en tu entorno exterior está produciendo ese tipo de oleada de energía adictiva. Luego, las personas comienzan a utilizar los problemas y condiciones en su vida para reafirmar su adicción a esa emoción. Necesitan el mal trabajo, necesitan la mala relación, y se vuelven adictos a la vida que ni siquiera les gusta. Y así, una adicción es algo que piensas que no puedes detener, o una adicción es algo que sabes que no es bueno para ti, y lo haces de todos modos. Así que las personas no son conscientes del hecho de que la excitación de las hormonas del estrés está sacando a su cerebro y cuerpo de la homeostasis. Lo está sacando del equilibrio la mayor parte del tiempo. Podemos realmente pensar en nuestros problemas y crear las mismas respuestas fisiológicas como si estuviéramos siendo perseguidos por un depredador. Entonces lo que antes era muy adaptativo se vuelve muy desadaptativo, activas esa respuesta, no puedes desactivarla, ahora te diriges hacia una enfermedad porque el estrés es cuando el cuerpo se sale de equilibrio, luego no hay oportunidad para que el cuerpo regrese al equilibrio y orden. Ese desequilibrio se convierte en el nuevo equilibrio, y es cuando nos dirigimos hacia algún tipo de enfermedad o desequilibrio en nuestros cuerpos. Esas emociones que sentimos tienden a impulsar nuestros comportamientos y nos comportamos como si estuviéramos en el pasado. Y si esas emociones son simplemente registros químicos de experiencias pasadas, entonces probablemente recordamos más el pasado en lugar de recordar el futuro. Así que el 95% de quienes somos se convierte en un conjunto automático de programas en nuestras personalidades. Entonces, si realmente le enseñamos a una persona a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente y a sentir de manera diferente, darles nueva información, hagan que aprendan esa información, que enseñen esa información a alguien más para que esté grabada en su cerebro, que entiendan exactamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo para que el cómo sea más fácil, que se recuerden a sí mismos suficientemente para instalar el circuito, para que tengan neuronas y circuitos listos para tomar una decisión diferente, hacer algo diferente, crear una experiencia diferente y sentir una emoción diferente. Si cambias tu personalidad, ¿cambiaría tu biología? La respuesta es 100% absolutamente sí. Y podemos hacerlo en 7 días. Además, para asegurarte de que realmente estás tomando acción después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo especial y gratuita solo para este video. La hoja de trabajo destacará nuestras lecciones favoritas del video que te inspirarán a recordar lo que aprendiste hoy y a aplicarlo realmente. También te dará espacio para escribir cuáles son tus conclusiones clave y tu plan de acción específico para asegurarte de que estás obteniendo resultados. Si quieres el documento diseñado específicamente para este video absolutamente gratis, hay un enlace en la descripción de abajo. Haz clic en él y empieza a generar impulso en tu vida y tu negocio. Te veré allí. Nos llamamos humanos. Yo digo, ¿de dónde viene el término humanos? Y viene del hecho de que somos compasivos. ¿Compasivos con qué? No solo nuestra propia supervivencia, sino ayudar a todos los que nos rodean, ayudar al mundo que nos rodea, hacer algo que es más grande que tú para ayudar a crear un mundo más grande y un mundo mejor.
Y si trabajas desde la compasión, entonces eres un humanitario, eres un verdadero humano. Pero si trabajas desde la agresión y la competencia, eso no ayuda a otras personas. Eso soy yo. Estoy aquí para mí. No estoy aquí para ti. Esto es una desconexión de lo que se llama humanidad. La humanidad es, por su definición, es nutrir y ayudar al resto de las personas y al mundo al mismo tiempo. No venimos de ahí. Venimos de yo necesito tener más de lo que tú tienes. Lo necesito. Lo quiero más que tú. Y yo necesito más y necesito más. Y digo, ¿para qué? Porque hay alguna creencia de que tener más está mejorando tu vida. Cuando digo, tener más, podrías comprometer cada aspecto de la humanidad, ya sabes, pisotear a la persona a tu lado. ¿Por qué? Porque entonces puedo tener más. ¿Dónde está la humanidad ahí? Digo, ya no existe. Y digo, los mamíferos, por el carácter de los diferentes planetas, ya sabes, tenemos reptiles, anfibios y aves y mamíferos. Mamíferos. Por definición se les llama cuidadores. Estás cuidando al mundo, estás cuidando a tu familia, estás cuidando a la comunidad en la que vives. Si lo eres, eso es mamífero. Y entonces estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer. Creo que la mayoría de las personas se acostumbran tanto a sentirse de cierta manera que no piensan que a otro nivel puedan sentirse de una manera diferente, a menos que haya crisis, o trauma, o enfermedad, o diagnóstico, cuando hay traición, cuando hay pérdida, cuando ocurre algo que de repente el sentimiento cambia tanto que nada hace que esa sensación desaparezca, y en el momento en que ya no te sientes como tú mismo, realmente puedes verte claramente a través de los ojos de otra persona. Y en una ciencia eso se llama metacognición, ser capaz de ser consciente de nuestro yo inconsciente, tan consciente que no nos volvemos inconscientes en nuestro día a día despierto. Así es como la gente cambia, ¿sabes? Entonces, cuanto más fuerte es la emoción que sentimos por algún desafío o problema en nuestra vida, más alterados estamos por dentro. Así que si ocurre algún evento y nuestra química cambia, en el momento en que hay un cambio dramático en nuestra química, es cuando el cerebro congela un cuadro y toma una foto. Toma una instantánea. Y esa es la memoria que queda grabada en el cerebro. Lo que la persona no sabe es que, a través de la excitación de esos químicos, dando al cuerpo una descarga de energía para estar más alerta y más consciente, siguen revisando el problema de 50 a 100 veces, dándole vueltas al problema una y otra vez, y están produciendo la misma química una y otra vez en el cuerpo. Y el cuerpo, en cierto sentido, está obteniendo una descarga solo con el pensamiento, así que ahora se vuelve adicto a sus propios pensamientos, ¿verdad? Esto se vuelve realmente algo salvaje porque tú no eres consciente de que estás haciendo eso, pero le estás dando energía a tu cuerpo, y entonces el efecto secundario es que el cuerpo depende de ese pensamiento. De hecho, si razonarás conmigo y dijeras, yo realmente no quiero sufrir. Realmente no me gusta sentirme como una víctima. No quiero sentirme indigno. Quiero cambiar eso. Y todos dicen con su mente consciente, sí, cambiémoslo. Y entonces dices, bueno, si estoy sufriendo y estoy, ya sabes, en dolor y soy una víctima. Bueno, las víctimas, ¿cuáles son sus comportamientos? Oh, bueno, se quejan, ponen excusas, juzgan a otras personas, sienten lástima por sí mismos, necesitan mucha atención. No lo sé, estoy inventando cosas, pero eso podría ser un comportamiento que acompaña a una persona que sufre y se siente infeliz la mayor parte del tiempo. Y luego, ¿cuáles son los pensamientos que piensas? Muy bien, podría ser realmente ambicioso y decir, voy a parar hoy mismo. Y las primeras horas pasan muy bien, pero cuando ves a las mismas personas y vas a los mismos lugares y haces exactamente lo mismo a la misma hora en tu vida, ya no es tu personalidad la que crea tu realidad personal. Tu realidad personal te recuerda quién eres como personalidad. El entorno está regulando y controlando la forma en que piensas, así que cada persona, cada objeto, todo, cada lugar, tiene una red neurológica en tu cerebro. Tienes una red neurológica para tu madre. Tienes una red neurológica para tu enemigo. Tienes una red neurológica para tu compañero de trabajo porque los has experimentado. Entonces, en un sentido, estamos viendo la realidad a través del lente del pasado. Estamos viendo la realidad como un recuerdo para un ser humano. Así que piensan y actúan de la misma manera alrededor de esa persona porque han hecho eso con su cónyuge durante los últimos 30 años. Y sienten ciertas emociones a las que responden de ciertas maneras. Cuanto más fuerte es la emoción que sentimos, más atención prestamos a la persona o al problema, y donde colocamos nuestra atención es donde colocamos nuestra energía. Entonces, la atención de todos se está dividiendo en todos estos diferentes elementos de nuestra vida. Está bien, entonces, la persona dice, no voy a quejarme,
no voy a culpar, no voy a dar excusas, no voy a sentir lástima por mí mismo, no voy a sentirme infeliz, no voy a sentirme indigno, no voy a sufrir, voy a darme cuenta de que estoy pensando estas cosas. Y las primeras 2 horas van muy bien, pero el cuerpo es la mente. El sirviente es el maestro. Una persona piensa que está tomando todas sus decisiones con su mente consciente, pero no es así. Su cuerpo-mente busca la sensación familiar para mantenerlos en lo conocido, mantenerlos en el pasado, ¿verdad? El pasado familiar. Así que pasan 2 horas y el cuerpo dice, he modificado mis sitios de receptor para el sufrimiento. ¿Tengo más? Estoy buscando esos químicos. Es una. La continuidad química se está rompiendo entre el ciclo de pensamiento y sentimiento. Y el cuerpo simplemente dice, está bien, vamos. Puedes empezar mañana. Eres un fracaso. Nunca eres bueno en esto. Eres demasiado como tu padre. Nunca cambiarás. Esto no está bien. Tienes que hacer algo diferente. Ya sabes, todos esos pensamientos están siendo impulsados por el cuerpo y la persona. Hace 2 horas tenía la intención de que no iban a hacer ninguna de estas cosas, y ahora la guerra comenzó porque en la adicción, si puedes detenerlo, ¿verdad? Ahora te está diciendo que el cuerpo depende de las sensaciones familiares del pasado. El cuerpo quiere quedarse en el pasado, así que empieza a informar al cerebro para que piense de la misma manera, para que puedas tomar la misma decisión, hacer la misma cosa, crear la misma experiencia y sentir la misma emoción. Y dices, mi infelicidad. Se siente tan bien, se siente tan... Estoy tan feliz de estar infeliz porque lo desconocido es simplemente un lugar peligroso y aterrador. Ese desconocido. Es cuando el cuerpo sale de su zona de confort, de su previsibilidad, ¿verdad? Es desconocido. Hay incomodidad. Y así, la incomodidad de estar en lo desconocido hace que la persona regrese a ser la misma persona, por lo que cruzar ese río de cambio del viejo yo al nuevo yo, hay una muerte neurológica, neuroquímica, biológica, hormonal, genética del viejo yo. Y lo vemos, y hay una disonancia que ocurre en el cerebro. La persona no está activando los mismos circuitos, y están inhibiendo el pensamiento que va a producir la química. Lo están observando y no responden a ello, no creen en ello. Requiere una enorme cantidad de energía, una enorme cantidad de conciencia mantenerse consciente. Y la gente piensa que está haciendo mal sus meditaciones cuando se vuelven inconscientes. No, lo estás haciendo bien. La única manera de volverte consciente es atraparte a ti mismo miles de veces antes de caer inconsciente, y nunca volverás a estar inconsciente. Ese es el proceso de superación, y resulta que es el proceso de superación el que es el proceso de convertirse. Así que cuando la persona dice, Dios, he estado adicto a la ira, a la frustración toda mi vida, bueno, prepárate. En el momento en que dices, no quiero estar adicto a esto, la guerra comienza. La guerra está en marcha porque el cuerpo va a encontrar una razón para que te enojes. Te va a decir, esta es una buena razón. Hay demasiado tráfico, vas a llegar tarde. Oh, Dios mío, no puedo creer a esta persona. Lo que sea, ¿verdad? Entonces, los antojos que ocurren. Cuando estás dispuesto a atravesar esa emoción en tu meditación, por eso es tan valioso. Porque si estás sentado en tu meditación y tu cuerpo se está excitando, eso es perfecto. Eso es perfecto. Ese es el animal que está impaciente, que está frustrado, que quiere levantarse y hacer algo, y le estás diciendo al animal que se quede. Le estás diciendo que se siente. Y normalmente se sale con la suya, así que empieza a atacar el cerebro. Resulta que, si estás dispuesto a sentarte en esa emoción y a seguir bajando el volumen de esa emoción, a seguir quitando tu atención de esa persona o problema, seguir observando cómo el cuerpo se agita, luego calmarlo, dejar de desviar energía hacia las emociones del camino familiar, seguir haciéndolo, tarde o temprano, como entrenar a un animal, el cuerpo dejará de ser la mente. Y cuando se da cuenta de que ya no es la mente, habrá una tremenda liberación de energía, y ahora la persona está relajada en el momento presente, en lo desconocido, y resulta ser un lugar realmente excelente para que las personas creen. ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que realmente quieres en este planeta? ¿Es esa cuenta bancaria gigante? No, porque podrías ser la persona más solitaria que jamás existió con todo el dinero del mundo. Eso no te dio la vida que querías. ¿Cuál era la vida que querías? Amor número 1. Amor, armonía, paz. ¿Dónde vas a conseguir eso? ¿Es el dinero? Bueno, el dinero ayuda a algunas personas a conseguir eso. Pero si no lo tienes, yo voy mucho a India, ¿de acuerdo? Literalmente estaba a punto de mencionar a India, pero adelante. Voy a la India mucho. Y es interesante porque algunas de las personas más ricas del mundo están allí. Y justo al lado de ellas están algunas de las personas más pobres del mundo entero. ¿Sabes cuál es la parte interesante? Las personas más pobres, y veo niños en pilas de basura, buscando comida, tratando de evitar las vacas y los cerdos que también están en la misma pila de basura. Con grandes sonrisas. Grandes sonrisas. Y están disfrutando.
Es como, ¿cómo pueden estos niños ser felices recogiendo basura de un vertedero para sobrevivir? Y la respuesta es, porque algo más les está dando felicidad. No es esa cosa física. Es la idea de la familia, es la idea de la comunidad, es la idea de estar rodeado de personas que te apoyan y te dan la alegría y toda la felicidad. Sí, la juventud, los jóvenes, tienen que tarde o temprano gestionar el mundo, ¿no? Tarde o temprano, el mundo estará en sus manos. Y no creo que podamos resolver los problemas actuales desde el mismo nivel de conciencia. De hecho, en algún nivel, tenemos que ir a un mayor nivel de conciencia. Y entonces, vivir como una persona joven en estos tiempos, hay tanta incertidumbre. ¿Qué eso? Y la incertidumbre y la imprevisibilidad usualmente crean estrés, crean ansiedad y crean depresión, y eso es lo que el estrés crónico hace. Es difícil ver un futuro. Cuando estás viviendo en esos estados, porque es más probable que creas en algo peor que podría ocurrir en lugar de algo mejor. Y entonces hay esta resignación que puede ocurrir como resultado de no ver un trabajo o un posible sustento al que podrías, ya sabes, abrazar porque ni siquiera ha sido creado todavía. Significa que en algún nivel tienes que crearlo. Quiero decir, yo realmente creo eso. Creo que las mentes jóvenes que realmente miran los desafíos actuales que están ocurriendo en el mundo y pueden descubrir mejores maneras de hacer las cosas, creo que eso es exactamente lo que crea los trabajos, que van a ser los trabajos que cambien el futuro de algunos de los problemas actuales que enfrentamos hoy. Entonces, si yo fuera una persona de 25 años, ¿o qué haría si fuera una persona de 25 años? Wow, estaría realmente interesado en grandes temas. Y estaría interesado en todas las cosas que hablan sobre sostenibilidad. Una mejor manera de vivir, ya sabes, tanto en el país, esos países en los que vivimos, y nuestras comunidades. Y creo que la información en aprender en tus 20s es tan importante. Como que creo que aprendes en tus 20s y sales y lo intentas. ¿Sabes? Lo aprendes y lo aplicas, ¿verdad? Eso es lo que haces en tus 20s. Y aprendes y experimentas, aprendes y experimentas. Aprendes de tus errores, experimentas, aprendes y experimentas. Creo que de eso realmente se trata tus 20s. Y en tus 30 empiezas a obtener la sabiduría. Como, ya no necesito hacer eso, ya lo hice, he superado eso. Y luego comienzas a mirar en una dirección diferente. Así que, en tus 20, creo que es muy importante que las personas estén completamente comprometidas. Estaba hablando con mi hijo sobre esto la otra noche. Le dije, es realmente genial estar con tus amigos. Es realmente genial pasar el rato. Pero hombre, si no estás invirtiendo en ti mismo, si no estás tomando decisiones diferentes, no estás cambiando. Y esa es la parte desafiante, es moverte en la dirección de lo que sea que te apasione. Lo que sea que te apasione que tal vez pueda contribuir de alguna manera a hacer las cosas más fáciles para las personas, o cambiar el mundo de alguna manera, o hacer algo que realmente te fascine, o lo que sea que puedas hacer. Debes lanzarte. ¿Cómo? Sumergirte completamente en ello y dedicarle mucho tiempo a lo que sea que estés haciendo para que te conviertas en un experto en lo que sea que hagas, en lo que sabes que sabes. Lo que estás haciendo para cuando llegues a tus 30, bueno, ya has experimentado lo suficiente, has aprendido lo suficiente, has vivido lo suficiente. Has tomado decisiones en lugar de hacer las cosas típicas con tus amigos. Te tomaste tiempo para ti mismo, para enseñarte, para aprender, para practicar, para hacer esas cosas. Esas son las cosas que te hacen valioso en tu vida. Y luego cuando te sientes valorizado, cuando eres valioso y hay un intercambio que ocurre por tu competencia y te vuelves un experto o exitoso en cualquier área que encuentres tu pasión. Y entonces, es mucho más fácil desplazarse por TikTok. Es mucho más fácil quedar fascinado por, ya sabes, algo en tu dispositivo. Pero si la realidad se convierte en imágenes y estímulos, si esa es la realidad para una persona y le está haciendo pensar y le está haciendo sentir y está consumiendo su atención, en una base más probable que no, cuando llegue el momento de que una persona cambie, será muy difícil para ellos cambiar.
o cuando enfrenten un desafío o problema en su vida, será difícil para ellos manejar su atención. Así que tomarse tiempo para uno mismo en tus 20s y al invertir en ti mismo, poder dejar el teléfono a un lado, apagar todo. Pregúntate, ¿qué sé? ¿Qué quiero? ¿Cómo voy a llegar allí? ¿Cuáles son mis puntos débiles en mi vida? Haces eso en tus 20s, lo tienes todo resuelto para cuando llegues a tus 30s. ¿Cómo puedo responder de manera diferente a los mismos problemas, las mismas condiciones si cambio, mi vida cambia? Bien, entonces quieres abundancia y quieres riqueza, y ese es tu objetivo. Ese es tu sueño, esa es tu visión. Sabes exactamente lo que significa, las cosas materiales que tendrías. Tu cerebro automáticamente crea eso. Ahora, simplemente razona esto conmigo. Y eres consciente de que no eres abundante, así que tienes la falta de abundancia. Para volverte abundante, tendrás que empezar a pensar de manera diferente, aprender nueva información. Vas a tener que empezar a tomar algunas decisiones diferentes, y esos comportamientos deben coincidir mejor con tus intenciones. Es mejor que tus acciones sean coherentes con tus pensamientos. Crea las experiencias, alcanza tus metas, siente la alegría, siente la satisfacción, siente la valía para que lo hagas de nuevo, y sigas evolucionando, y luego cambias para convertirte en esa persona que es abundante. Entonces, hay trabajos que no se han creado aún por la tecnología. Pero las personas que deberían crearlos son los jóvenes, realmente, más que nadie. Así que sumérgete en lo que hagas. Quiero decir, haz tiempo para ti. Trabajo, a veces con grupos de cambio de creencias, y estábamos trabajando con un luchador profesional y le decíamos, entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces él dice, bueno, primero quiero tener éxito en mi lucha y luego puedo convertirme en locutor. Yo digo, opa, bueno, ¿y luego qué? Él dijo, bueno, una vez que me convierta en un anunciador, si soy realmente bueno, entonces puedo estar en una cadena y ser un verdadero comentarista deportivo. ¿Y luego qué? Bueno, una vez que esté en eso, entonces tendré suficiente dinero. ¿Y luego qué? Bueno, entonces podré comprar esto y esto. ¿Y luego qué? Y luego al final dijo, y entonces seré feliz. Y luego lo miramos y él dice, bueno, podría ser feliz ahora sin pasar por nada de eso. Y eso, como que, lo detuvo por un momento. Dice, ¿sabes? No tuve que pasar por eso. Mejor, para llegar a lo mejor para ser feliz. Podría haber comenzado siendo feliz. Y entonces no me habría sentido impulsado a pasar por todo ese proceso para lograr ese éxito. Porque si hubiera sido feliz al principio, ese era mi destino, lo que estaba buscando, pensando que iba a ser la cantidad de dinero que tenía lo que me permitiría ser feliz. Y resultó que no era la cantidad de dinero. Feliz no es el dinero. Y eso lo detuvo, porque lo pensó, aquí estoy. Si consigo esto, todas estas cosas, entonces puedo ser feliz. Y lo miramos y dijimos, ¿por qué no puedes ser feliz ahora mismo? Y entonces eso lo detuvo, porque no cuadraba en su cerebro. Que él podría simplemente ser feliz, que tenías que adquirir todas estas cosas, entonces podrías ser feliz. Bueno, ahí es donde están la mayoría de las personas en algún lugar. Consigo todas estas cosas, entonces seré feliz. Y yo digo, bueno, como acabamos de mencionar, los niños en India en el montón de basura ya son felices, no tienen nada. ¿Por qué le pusiste un valor a cuánto valor tenías antes de que la felicidad apareciera? Y la respuesta es, bueno, eso es un programa. Oh sí, tienes que ser el más apto, tienes que ser el ganador, tienes que tener todas estas cosas. Y me encanta, porque las personas están mostrando su aptitud por cuánto poseen, dónde están, cuánto poseen. Y digo, ¿sabes qué es tan gracioso? Personas. Que las cosas materiales que posees son un reflejo de cuánto tienes. Que la gente tiene tantas cosas materiales que en realidad tienen que guardarlas en un almacén. Y yo digo, no es, ni siquiera las están usando. ¿Para qué es? ¿Ves cuántas cosas tengo en esa habitación? Mira, soy feliz. Es como, no lo eres. Ni siquiera estás usando estas cosas. Pero acumulamos las cosas con una visión. Si tengo suficientes cosas, entonces seré feliz. Y yo digo, bueno, esa es una falsa, ya sabes, un movimiento falso ahí mismo. Falso. Creo que, ya sabes, vivimos en una incredulidad crónica. ¿Y si la verdad fuera que eres más grande de lo que crees, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que podrías soñar? Si esa fuera la verdad, que eres el creador de tu vida, tú tienes que empezar. Si crees que eso es la verdad, entonces tienes que creer en ti mismo. Y tu confianza en ti mismo debe ganarse. Debe ganarse. Y la única manera en que podemos creer en un futuro
es cuando sentimos la emoción asociada con ello. Porque si sientes la emoción asociada con ello, tu cuerpo es tu mente inconsciente. Es tan objetiva, no conoce la diferencia entre la experiencia real que está creando esa emoción y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Y así, le estás dando a tu cuerpo un adelanto emocional del futuro. Y cuanto más fuerte es la emoción que sientes, más recuerdas ese futuro. Y literalmente estás grabando el circuito para que creas más en él. Entonces, si incumplimos y nos convertimos en la víctima de nuestra vida, y decimos que alguna persona o alguna circunstancia o alguna condición me está haciendo sentir y pensar de esta manera, en el momento en que nos enojamos o frustramos o sentimos culpa o indignos o temerosos o ansiosos, ya no podemos creer en ese futuro. Esas emociones están asociadas con recuerdos del pasado, y esas emociones nos hacen comportarnos como si estuviéramos en nuestro pasado, tomar decisiones que son iguales a nuestro pasado, y creer en nuestro pasado. Y más personas creen en su pasado que en su futuro. Y es mucho más fácil olvidar tu visión del futuro que recordarla. Y si eso es verdad, entonces, si entendieras que esta emoción que estás sintiendo es realmente una emoción creativa, vivir en miedo, y vivir en ira, y vivir en hostilidad, y odio, y juicio, y resentimiento. Eso no tiene nada que ver con tu futuro. Tiene todo que ver con el pasado. Y entonces el problema es que nos volvemos adictos a esas emociones que nos mantienen conectados al pasado, y hay una historia que acompaña a ese pasado. Y así, muchas personas creen en esa historia. ¿Y por qué no creer en una historia diferente? Y generalmente se necesita una crisis o trauma o enfermedad o diagnóstico o pérdida para que las personas finalmente tomen la decisión de cambiar. Pero ese defecto, que ocurre de manera tan fluida cuando sentimos las emociones de nuestro pasado, nos hace pensar de la misma manera, actuar de la misma manera y sentir de la misma manera. Y cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es. Eso es. Así que la personalidad presente que está aquí hoy llamada tú, ha creado la realidad personal presente llamada tu vida. Esa es la verdad. Así que si quisieras crear una nueva realidad personal, una nueva vida, tendrías que cambiar tu personalidad. Y el primer paso para eso es volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, esos pensamientos que dicen, no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré, es culpa de mi ex. Es él, lo que sea, ya sabes. Es todo nuestro ex. O si realmente, verdaderamente quisieras ser una persona feliz, tendrías que dejar de quejarte. Tendrías que dejar de culpar y dejar de permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Y si realmente quisieras convertirte en una nueva personalidad, tendrías que decidir que la emoción de la carencia no puede pertenecer a una persona abundante. ¡Ojo! Aquí es donde la teoría se convierte en práctica. Porque, ¿cómo podrías creer en un futuro que aún no has visto? Y el producto final de una experiencia en la realidad tridimensional se llama una emoción. Y entonces la mayoría de las personas esperan para su riqueza para sentirse abundantes. Están esperando su nueva relación para sentir amor. Están esperando el éxito para sentir empoderamiento. Están esperando su sanación para sentirse completos o agradecidos. Ese es el viejo modelo de realidad. Entonces, tienes que cambiar esa emoción de tu pasado y, esa historia tiene que irse con ella. Y cuando superas tus emociones, dominas tus creaciones. Y eso está liberando al cuerpo del pasado. Así que, entonces la persona que quiere volverse rica, tienen que cortejar la riqueza. Romantízalo. Tienen que enamorarse de ello. Y tienes que empezar a pensar cómo pensaría una persona adinerada. ¿Cómo actuaría una persona rica? ¿Cómo se sentiría una persona rica? Y tendrías que convertirte en esa personalidad. Y esa personalidad realmente debería comenzar a crear algún cambio en tu realidad personal. Ya sabes, las sincronicidades que no son solo lugares de estacionamiento. Ya sabes, no esas cosas. Pero las cosas más grandes que ampliarían tu creencia para que cuando veas la sincronicidad, de repente digas,
Oh, Dios mío. Yo creé eso. ¿Es posible que yo realmente haya creado eso? Ahora empiezas a creer más que eres el creador de tu realidad en lugar de la víctima de tu realidad, y esa es la verdad. Y no puedes experimentar esa verdad a menos que entres en el ámbito de la creación. Y para que llegues a esa riqueza, tienes que tomar una decisión muy clara de que esa persona que quiere la riqueza y que no la tiene, va a tener que hacer muchos cambios para finalmente alcanzar esa meta o visión de su riqueza. No puedes crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. Tienes que convertirte en otra persona. Eso significa que tienes que renunciar a algún aspecto de esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que están programados porque los hacemos tanto y pensamos de esa manera. Y esa es la parte difícil del cambio. El 95% de nuestro comportamiento proviene del subconsciente, y somos nosotros quienes no podemos verlo cuando lo reproducimos. Pero todos los demás, por supuesto, están viendo exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, la idea completa es, ¿estás viviendo la vida que quieres o estás viviendo la vida que ha sido programado? Y la respuesta, desafortunadamente, es que la mayoría de nosotros estamos viviendo la vida que hemos sido programados. Y la programación viene de otras personas, así que no son nuestras vidas. Vamos a dar una razón de por qué ocurre la programación, ¿vale? El cerebro es una computadora, la computadora más poderosa que los humanos han experimentado, pero tiene paralelismos con las computadoras, y el número uno es este. En los viejos tiempos, cuando comprabas una computadora, antes de ponerle los programas, podías llevarla a casa, una computadora nueva, enchufarla, encenderla, iniciar, la pantalla se enciende, y digo, haz algo. Y la gente, no puedo hacer nada. Digo, ¿tienes una computadora nueva? No. Primero tienes que poner programas en una computadora antes de poder usar esa computadora. El cerebro de un humano es lo mismo. La pantalla se enciende en el último trimestre del embarazo. Está listo, pero no hay programas. Entonces, los primeros 7 años de la vida de un niño el cerebro no está operando en el nivel superior de conciencia, nivel superior, vibración superior. Ahora, de eso hablamos. Ponemos cables en la cabeza de una persona, electroencefalógrafo, leemos la función cerebral. Un niño, hasta los 7 años, no está operando en la conciencia, excepto en muy poca medida. Principalmente está operando en una vibración más baja llamada teta. Y digo, ¿qué es teta? Digo, es suprimir esta imaginación. Así es como los niños pueden tener una fiesta de té y no echan nada en la taza, y luego beben la nada, y luego explican cómo ese fue el mejor té que jamás tuvieron. O un niño monta una escoba diciendo que es un caballo. En la mente del niño, eso no es una escoba, es un caballo, pero está mezclando imaginación y realidad. Pero teta es hipnosis, y la importancia de eso es, los niños tienen que aprender cómo convertirse en miembros de una familia, las reglas, miembros de una comunidad, las reglas. Yo digo, ¿cómo puede un bebé, un niño pequeño, aprender estas reglas? No pueden ir a la escuela, no pueden leer el libro, y todo eso. Y digo, no tienes que hacerlo. La naturaleza proporcionó hipnosis teta. Para que puedan observar a los padres, la familia y la comunidad. Solo observar su comportamiento y descargar eso como programas. A los 7 años es cuando comienzan a ser más conscientes y a involucrarse. Los primeros 7 años son programación, pero después de los 7 años, el 95% de tu vida proviene de ese programa. Así que si puedes programar al niño durante los primeros 7 años, entonces el resto de la vida de ese niño es, en realidad, una expresión de ese programa. Como joven podía juntarme con los deportistas y podía juntarme con los chicos inteligentes. Podía juntarme con, ya sabes, diferentes personas. Pero realmente, mis dos teorías en mis años 20, mis últimos años de adolescencia y principios de los 20, eran toma el valor y corre. Sea lo que sea cual sea ese valor, lo tomas y lo usas y sigues adelante. Y lo inventas sobre la marcha. Solo lo inventas y lo resuelves mientras avanzas. Lo resolverás. Solo sigue adelante. Y así he sido siempre una personalidad inmersiva. Si hacía artes marciales todos los días. Si hacía yoga todos los días. Y si lo iba a hacer con la intención de volverme realmente bueno en ello. De lo contrario, ¿por qué lo haría? Todo adentro. Entonces para mí, más o menos hacía eso, lo que fuera, lo que me interesaba. Lo que me fascinaba más que cualquier otra cosa era que, de cómo fui criado como niño en la familia y la cultura y la religión en la que fui criado, yo estaba confundido. Que en realidad había personas que creían en algo que yo
secretamente creía desde que era joven, que realmente eran maestros de sus cuerpos y que estaban haciendo milagros y no era en la forma tradicional en la que como fui criado. Y eso se convirtió en una fascinación mía. Se convirtió en una fascinación. Bueno, si ellos lo hicieron, ¿cómo lo hicieron? Y así que mi interés en salir a quien pudiera reunir fue solo porque quería. Quería aprender más sobre eso, y eso simplemente era todo predecible para mí. ¿Sabes? Yo me fui y simplemente comencé este tipo de proceso de inmersión, y no tenía miedo entonces. Probarlo porque mis padres solían decirme, si alguien más puede hacerlo, tú puedes hacerlo. Y entonces yo decía, de acuerdo. Bueno, ¿cómo hicieron esto? Así que, de esa manera, cuando estaba en la universidad, me aparté de las fiestas después de un tiempo. Simplemente no. Yo era muy diferente en ese sentido. Solo, yo estaba allí para aprender y no era como una introvertida o inalcanzable. Iba a clase y estaba con todos, pero yo tomé otras decisiones, ¿sabes? Y eso se convirtió en una especie de exploración que llevó a experiencias profundas. Y una vez que tienes la experiencia, es difícil que te convenzan de no hacerlo de nuevo. Y así. Cuando me sumerjo, por ejemplo, en algo como el yoga, ¿sabes? Hice mucho yoga y lo hacía 3 horas al día y nunca falté un día y me levantaba temprano en la mañana. Pero estaba aprendiendo anatomía y fisiología en ese momento. Y creo que aprendí más sobre el cuerpo a través de la experiencia de hacer yoga y entenderlo de una manera intuitiva, tanto como aprendí del libro de texto. Así que eran como 2 cosas diferentes. Aprender toda esta información sobre anatomía y fisiología, y al mismo tiempo, acondicionar mi cuerpo de cierta manera, con la intención de ver realmente si podía dominar algo de mí mismo. Quiero decir, ambos mundos estaban fusionando para mí. Y entonces, creo que cuando haces eso y de alguna manera dejas el grupo, sabes, y te destacas, creo que si realmente. Me di cuenta después de cierto punto de cuánto había cambiado. Me di cuenta en mis 20s, a comienzos de mis 20s, cuánto había cambiado. Y yo creo, ¿sabes?, que la investigación de la hipnosis y todo lo demás fue solo una especie de efecto secundario de por qué vi a la gente haciendo hipnosis. Y verlos hacer algunas cosas bastante asombrosas era similar a lo que esos maestros estaban haciendo, lo que es la mente subconsciente, y ya sabes. Entonces eso como que me llevó en otra dirección. Entonces, todo el tiempo estaba cambiando. Que cuando un poco emergí y estaba listo para salir al mundo, yo sentía como que simplemente había dedicado mi tiempo y sabía exactamente lo que quería y lo que estaba haciendo. Te conocías a ti mismo, en otras palabras. Sí. O sea, ya sabes, y luego pensé que había terminado, ya sabes. Y luego, fui atropellado por un camión, ya sabes. Y luego pensé que había terminado entonces, ¿sabes? Y ha sido como estos constantes, ya sabes, experiencias que me llevan en diferentes direcciones. El cerebro humano es una computadora. No es como una computadora. En realidad es una computadora mucho mejor de lo que los humanos han creado jamás. Pero es una computadora y aún tiene las mismas funciones y procedimientos básicos de operación. Los viejos tiempos, cuando comprábamos una computadora, llegabas a casa y presionabas iniciar y se encendía, y entonces yo decía, está bien, hagamos algo. Y tú decías, no puede hacer nada. Y yo decía, bueno, tienes una computadora nueva. El punto es que, no, primero tienes que poner programas en la computadora y luego puedes acceder a la computadora a través del teclado, que es la parte creativa de la computadora. El cerebro de un humano tiene 2 partes. Decimos la mente. Todos dicen, la mente, como si hubiera una sola mente. Yo digo, bueno, ese es el problema de inmediato. Hay 2 mentes, son interdependientes y tienen funciones totalmente diferentes. La última evolución de la mente está justo detrás de tu frente. Se llama la mente consciente. Es el córtex prefrontal, parte de un lóbulo del cerebro justo detrás de aquí. Ese es el asiento de la conciencia. Ese es el asiento de tu espiritualidad, de hecho. Y yo digo, bueno, el 90% del cerebro aquí atrás se llama la mente subconsciente. Yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? La mente consciente es creativa. La mente subconsciente son programas, solo hábitos, el disco duro. ¿De acuerdo? Ahora, el problema de esto es que con una mente consciente podemos ser creativos y hacer todo lo que queramos. Pero la mente consciente hace 2 cosas.
Y una de ellas es mirar por tus ojos como el parabrisas de un vehículo. Y con deseos y anhelos, la mente consciente nos llevará por el camino a donde queremos ir. Pero la mente consciente puede pensar. Y digo, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, bueno, pensar no es mirar hacia afuera. Pensar es mirar hacia adentro. Así que, en el momento en que empiezas a pensar, tu mente consciente no está prestando atención al mundo exterior aquí. Digo, sí, pero ¿qué pasa si estás conduciendo el coche y empiezas a pensar? Ellos dicen, casi todo el mundo lo hace de todos modos. Yo digo, es algo interesante porque, en algún momento, te quedas tan atrapado en tus pensamientos y luego, cuando miras por el parabrisas, te das cuenta de que no has prestado atención a la carretera durante los últimos minutos, pero, hey, sigues en la carretera, todo parece estar funcionando bien, y digo, no hay problema, porque el subconsciente es piloto automático. En otras palabras, cuando la mente consciente está ocupada, los programas subconscientes toman el control. ¿Sabes conducir un coche? Es un programa. Cosas que sabes hacer. Caminar, hablar, conducir un coche, hacer tu trabajo. Estas se convierten en hábitos. Los hábitos no son pensar. Los hábitos son simplemente presionar el botón, reproducir el programa. Así que la idea sobre eso es, bueno, eso es realmente genial porque eso hace nuestra vida mucho más fácil que intentar centrarse en todo en el mundo cuando solo puedes presionar el botón. Puedes caminar sin pensar en caminar, ¿de acuerdo? Entonces, hay un gran beneficio en el subconsciente. Bueno, el problema que surge con el subconsciente es que si estás pensando, no estás mirando por la ventana, no estás prestando atención a lo que sucede, y el subconsciente interviene y toma el control. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el punto? Digo, bueno, no vemos nuestros programas subconscientes. No los vemos porque están reproduciéndose mientras pensamos. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? Digo, bueno, 60% o más de los programas son debilitantes, autosaboteadores o creencias limitantes. Entonces dicen, bueno, ¿qué significa eso? Digo, en el momento en que empiezas a pensar, empiezas a ejecutar el programa. Pero si tienes un, ya sabes, programa disfuncional, ¿lo ves? Ellos dicen, no, porque es automático. El problema es que todos los demás lo ven y van a responder a tu programa. No están respondiendo a tu mente consciente, están respondiendo a los hábitos que adquiriste. Así que el problema de eso es que no somos conscientes. Y aquí está el número. 95% del día es la cantidad promedio de tiempo que una persona pasa pensando, lo que luego se traduce simplemente en que el 95% del día estás manejando tu vida con programas que ni siquiera ves. Pero se vuelve problemático porque cuando las cosas no están funcionando, la tendencia de un individuo es, bueno, tengo grandes deseos de ser feliz, exitoso, amoroso y tener todas estas cosas. Y si no está funcionando, hay una tendencia a considerarse la víctima y luego culpar a todo lo que te rodea de por qué tu vida no está yendo bien. Y el hecho fue que, no, tú eras quien estaba ejecutando el programa, ellos solo estaban respondiendo. Así que nos lleva a decir, espera, somos responsables de la vida que estamos viviendo. Quería escuchar las preguntas que la gente hacía. Y las preguntas eran, está bien. ¿Creas tu realidad? Entiendo. ¿Cómo lo haces? Pensé que era una pregunta brillante. La siguiente pregunta es, ok, tu personalidad crea tu realidad personal. Tu personalidad está formada por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Si quiero cambiar mi realidad personal, tengo que cambiar mi personalidad. Nada cambia en mi vida hasta que yo cambio. ¿Cómo cambiamos? ¿Por qué es tan difícil cambiar? Y luego la última pregunta fue, ¿qué haces? Y así comenzamos a enseñar estos eventos, ya sabes, alrededor del mundo, y a dar a las personas algunas herramientas y conocimientos básicos sobre neurociencia y epigenética, y ondas cerebrales y electromagnetismo, construyendo un modelo. Al final de un evento, la gente decía, me siento un poco mejor, ¿sabes? Tengo una mejor sensación de bienestar. Pero no veíamos cambios dramáticos en la salud de las personas. Y luego tomó alrededor de un año. Y simplemente, yo estaba organizando estos eventos, y cada vez que hacía uno, alguien decía, ¿puedes hacer otro? Así que hicimos una versión más evolucionada, y luego hicimos otra versión más evolucionada, y luego dije, no sé nada más, no sé nada más. Y entonces comencé a tener experiencias místicas profundas, y eso cambió mi visión del mundo dramáticamente. Ahora recuerda que en un evento, esta mujer con esclerosis múltiple, sentada en una silla de ruedas, después de una meditación, se levantó de ese trono y comenzó a bailar alrededor. Y cuando vi que eso estaba sucediendo, supe que algo debía estar ocurriendo internamente en ella. En otras palabras, debe haber habido alguna regulación genética que sucedió como resultado de su proceso interno, y fue entonces cuando todo cambió para mí. Fue entonces cuando reuní a un equipo de científicos, neurocientíficos y biólogos y me asocié con el Instituto HeartMath y comenzamos a construir este modelo de comprensión. Ahora tenemos 18,000 escáneres cerebrales.
miles y miles de mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Realizamos pruebas genéticas, pruebas de telómeros, regulación inmune, ya sabes, miles de metabolitos diferentes. En este punto, yo quería ver si la experiencia subjetiva de esa persona, de lo que fuera, podía calibrarse objetivamente. Y una vez que entendimos esa información, ¿podemos enseñar la transformación mejor? Y si puedes hacerlo y capturar esa información y enseñar la transformación mejor, puedes acortar la distancia entre realmente el pensamiento y la experiencia de lo que una persona quiere. Y creo que la ciencia se ha convertido en el lenguaje contemporáneo para desmitificar ese proceso. Y una vez que usas la tradición o la cultura, la religión, dividir a una audiencia, pero la ciencia crea comunidad, y la gente quiere usar eso como un idioma ahora. Es el idioma contemporáneo. Te comunicas con tus pacientes en términos de ciencia. Quiero decir, ¿cuántas personas aquí dirigen una clínica y lo primero que dicen a un paciente cuando comienzan a hablar sobre su condición de salud es ¿eso no es cierto? Yo solía decir eso todos los días. Eso no es cierto. Esa no es la verdad. Entonces, esa información que la gente está empezando a entender es teórica y filosófica. Y ahora, hay demasiados testimonios. Quiero decir, estábamos hablando entre bastidores. Cada día tenemos algo que desafía mi creencia. Desafía mi creencia en lo que es posible. Y cuando veo a los científicos realizar el mismo estudio una y otra vez, él lo realiza 5 veces seguidas. Luego cambia el estudio y lo realiza de una manera diferente y obtiene el mismo resultado, sé que está cambiando su creencia en ese momento. Sé que ella está cambiando su creencia. Están buscando que ocurra algo más, y de hecho esto es 100% nueva información. Es un descubrimiento. El mundo está en un estado de evolución. Y lo que quiero decir con evolución no es una evolución física. Los humanos no se van a transformar en algo diferente. La evolución que realmente estamos experimentando ahora es una evolución de la conciencia. Una conciencia que en el pasado nos ha separado como individuos. Una conciencia que ha sido programada con la creencia de que la vida es una lucha y que estamos aquí, para sobrevivir. Tenemos que estar en competencia unos con otros y socavar y minar, y actuábamos como individuos buscando nuestro propio poder individual. Pero en el mundo actual hay un nuevo entendimiento de que la evolución es una evolución de la conciencia. Una evolución de una expansión de que somos más que solo estas entidades físicas. Que hay una energía involucrada. En la física newtoniana, la convencional que la mayoría de la gente ha aprendido, los átomos son partículas físicas, como pequeños gránulos. Pero en 1925, los físicos llegaron a otro entendimiento porque dijeron, entonces, ¿de qué están hechas esas partículas que llamas átomos? Y entraron y encontraron que había partículas más pequeñas, los llamados electrones, protones y neutrones. Pero esa todavía no era la cuestión porque, ¿de qué están hechas? Y ahí es cuando el mundo cambió, porque cuando los físicos cuánticos empezaron a decir de qué está hecho un electrón o un protón o un neutrón, está hecho de energía, no de algo físico, sin sustancia. Un átomo es como un nanotornado, un campo de fuerza giratorio. Hay una ilusión de que somos entidades físicas. Eres un campo de energía, y digo, ¿y qué diferencia hace eso? Y digo, bueno, aquí está la parte interesante. Las partículas las puedo separar. Aquí hay una partícula, aquí hay una partícula. Hablemos de una partícula. La energía simplemente se mezcla toda junta. Estoy sentado en un campo de energía ahora mismo. Entonces, si estoy hecho de energía, que lo estoy, ¿significa eso que el borde de mi energía se detiene justo aquí? Y la respuesta es no. En la mecánica cuántica, soy un campo de energía. Donde quiera que vaya, soy como una transmisión, transmitiendo una energía. Donde quiera que estés ahora mismo, estás transmitiendo energía. Y en un mundo newtoniano con el que crecimos, esto está separado de esto y eso está separado de esto. Y yo digo, en un mundo mecánico cuántico, nada está separado. Todo es un campo de energía sin fronteras. Así que lo que hago en mi mundo no es solo lo que hago en mi mundo. Lo que hago en mi mundo se transmite a través de todo lo demás. Y si resuena o está en armonía contigo, mi energía puede afectar tu energía, o mi energía puede realmente cancelar tu energía. Todo está interconectado. La silla en la que estoy sentado es energía. El aire que estoy respirando es energía. Yo soy energía, tú eres energía. Todos estamos conectados en esta energía. Pero el hecho es que las energías son comunicaciones, y vibramos y transmitimos como una radio. Estamos transmitiendo quiénes somos hacia el campo y alteramos lo que está sucediendo. Va más allá del lenguaje. Es una comunicación. No tiene nada que ver con palabras. Es una energía que está disponible si solo quieres sentirla. Y creo que ese es el gran problema. Sentimientos.
Porque los sentimientos te están diciendo, ¿te sientes bien? Sí, tengo más energía. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes débil? Tengo menos energía. Digo, ¿por qué es relevante? Es más poderoso que las palabras. La energía puede decirme, estoy con personas que me apoyan porque me siento bien a su alrededor, o tengo una sensación casi de esto. ¿No me parece correcto? Así que estamos entrando en un nuevo mundo. Y se basa en la energía. Y si puedes leer la energía, estás siendo guiado. Si no puedes leer la energía, no sabes qué va a pasar después. Si sigues las palabras, ahí es donde nos han vendido una mentira, donde la gente dice, sí, estas son buenas palabras, ¿qué piensas? Y luego, compro eso por las palabras, y yo digo, sí. Pero, si alguna vez te detienes el tiempo suficiente para decir cómo te sientes al respecto, no cómo, qué escuchas sobre eso, te empodera más allá de cualquier cosa en el mundo. Así que la llamada de atención ahora es, sí, escucha a las personas. Bien, pero siente. Siente a las personas. Siente dónde estás. Siente, ¿es esto lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer esto o quiero hacer aquello? Yo digo que puedes preguntarle a tu cabeza y racionalizar cualquier cosa, pero yo digo que no hagas la pregunta a tu cabeza. Haz la pregunta a tu corazón. Tu corazón es el monitor de la vibración. Tu corazón te dará una respuesta más precisa sobre cualquier cosa en tu mundo que tu pensamiento racional. Para otro increíble video de Bruce Lipton, míralo justo ahí al lado mío. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos.